Listo, adelante, adelante, Miguel. Muy bien, pues buenas noches. Vamos a dar inicio a esta última parte del Evangelio de Marcos, hoy en nuestra cuarta sesión. Ya hemos visto algunos elementos, ¿no? Desde el origen, el lugar de composición, quién escribe, bueno, los estudios que se tienen, a quién apunta, a quién se dirige el Evangelio de Marcos, perdón, la teología de Marcos, y estamos revisando la espiritualidad del Evangelio de Marcos. Ya la semana pasada estuvimos revisando algunos pasajes y rescatando precisamente algunas cuestiones que esos pasajes nos pueden dejar para nuestra vida, para que nosotros lo apliquemos ya desde hoy. Hoy el tema es el Marcos en la actualidad, ¿no? Pero eh, vamos a seguir estudiando, vamos a seguir revisando algunos pasajes y vamos a ir adaptándolos, o no adaptándonos, sino rescatándolo para esta vivencia, decíamos la espiritualidad, esta relación que tenemos con Dios y cómo se va a manifestar en nuestro día a día, en nuestro actuar precisamente, para que poco a poco nosotros vayamos expresando en en nuestras relaciones cotidianas esta espiritualidad que nosotros tenemos, esta espiritualidad que nosotros mantenemos y que tenemos precisamente presentes en vida con Dios. Vamos, entonces les pido, como en todas las demás sesiones, pongan su nombre, por favor, aquí en el chat. Pongan su nombre en el chat para que podamos todos registrar la asistencia. El nombre con el que se dieron de alta precisamente al curso, ahí pónganlo en el chat, por favor, en este momento. Y voy a compartir mi presentación, la que vamos a revisar el día de hoy, que es nuestro cierre. Por favor, les pido que me indiquen en el momento que ustedes ya puedan ver la presentación que hemos preparado. Ya estoy compartiendo. Pues espero que la semana pasada se hayan llevado un grato sabor de boca para que todos estemos trabajando, estemos en esta sintonía de ir revisando, de ir precisamente asimilando, profundizando y aplicando en nuestra vida lo que nosotros vamos aprendiendo, lo que vamos compartiendo todos juntos. Ya se nos congeló el maestro Miguel, pero paciencia, por favor, enseguida regresa con ustedes. Sí, desde luego, gracias. Sí, sin problema, George. Y otro comentario en el grupo del WhatsApp, no puedo poner los nombres porque solamente los administradores pueden mandar mensaje para la asistencia. No te preocupes, Rafael. Aquí pon tu nombre, aquí, en el chat de acá, de las sesiones de la reunión. No te preocupes. Maestro, soy Jacqueline Corral, disculpe. Yo no sé por qué tengo mi pantalla ahorita en el Zoom como si yo fuera coanfitrión. Nada más le quería avisar. Por supuesto no muevo nada, pero nada más le quería comentar que tengo todas las funciones abajo como coanfitrión. Ok. Muchas gracias, Jacqueline. Al contrario, Muchas maestro, gracias.
lo conecté. No, hay que pasar. No, por eso te lo conecté. Entonces ya no quieres que lo cargue. Ya no quieres que lo cargue. Pero termina. Ya se está uniendo nuevamente el maestro, ¿eh? En un minutito ya está con ustedes. Hola, gracias por permanecer. No sé qué sucedió. Algo, algo aquí bueno, me sacó de la sesión. Estoy conectado directamente. No sé qué haya sucedido. Vamos, les presento mi pantalla. Espero que ya no tengamos dificultades, que ya no tengamos situaciones que nos afecten para continuar con nuestra sesión. Permítanme, voy a presentar. Por favor, me indican si ya lo pueden ver, si ya pueden seguir mi presentación. Aún no, maestro. Ok, vamos a estar aquí. Vamos a tener un poco de paciencia para que se pueda presentar. Ok. Mientras vamos a ir revisando, pues les decía Una disculpa, problemas con el internet del maestro. Yo creo que le voy a indicar que mejor apague su cámara para que su banda pueda captar bien la señal. Gracias, maestro.
Parece que de esta manera sí ya pude compartir, ¿verdad? Sí, ya se ve, profesor. Ok, ofrezco disculpas por los inconvenientes que estamos presentando. No se Vamos preocupe. Muy bien. Esperemos que con esto ya no tengamos esta dificultad en la presentación. Muy bien, pues les decía yo, la cuarta sesión que tenemos y la última de este primer módulo que compete precisamente al Evangelio de San Marcos. Entonces, este módulo que está titulado ¿Quién decís vosotros que sois? Y que estamos revisando la espiritualidad, la teología, los orígenes, el escritor, a quién va dirigido, el evangelio, cómo está compuesto de alguna manera. Y pues hoy que estamos rescatando precisamente la teología del evangelio, digo, perdón, la espiritualidad del evangelio de Marcos. Se está presentando, espero que ustedes me estén escuchando. Yo. Sí, todo Sí, bien, sí, Miguel. profesor. Te escuchamos bien. Sí. Muchísimas gracias. Entonces, pues vamos a ir. Está pasando con la aplicación que me dice que tiene problemas. Ya lo presenté de una manera diferente ahorita. Espero que sí sea visible para todos. Yo aún no lo puedo ver. Discúlpenme. Para que nosotros podamos ir siguiendo. Miguel, si gustas, si tú me envías el archivo, yo lo presento. Ah, ok. Me parece muy bien. Porque para que no tengamos estos inconvenientes. Sí, por favor, Miguel. Sí, una disculpa a todos. Enseguida solucionamos este inconveniente. Te lo mando, por favor. Sí, Miguel. Según yo ya dejé de compartir, ¿cierto? Cierto. Ok. Voy. Te lo envío en este momento. Te lo acabo de enviar a tu correo, Jorge. Ya está. Ah, a mi correo. Ok, un momento. Por favor. En tanto, Jorge nos va a compartir, pues nosotros veíamos como en Marcos, algo que está desde el principio precisamente es el Espíritu, ¿no? El Espíritu que desde el bautismo de Jesús y que lo va acompañando a lo largo desde su caminar. La semana pasada nosotros terminábamos en este episodio de la muerte de Juan el Bautista, de cómo precisamente este poder que Juan el Bautista va denunciando,
pues tiene una respuesta inmediata que es precisamente el martirio de Juan el Bautista. Y una enseñanza que podemos nosotros rescatar de eso es cómo precisamente el fruto que van a ir dejando los apóstoles, que van a ir dejando los testigos, en este caso Juan el Bautista, va a tener un fruto, digamos, a una larga, a un tiempo de espera, ¿no? No es inmediato, sino que se va a dar paulatinamente. Y cómo precisamente el poder actúa de inmediato. Es decir, pues aun cuando precisamente lo que está denunciando Juan es algo que está haciéndose mal, pues lo que inmediatamente se presenta es la condena y el martirio de Juan, no el fruto de las palabras de Juan. Eso vendrá con el tiempo. ¿Qué va a suceder precisamente con Jesús conforme va avanzando en su mensaje? Pues resulta que aquellos que son los que inmediatamente tienen el mensaje de Jesús, no son los que van a dar una respuesta, sino aquellos que están fuera, vamos, de esta comunidad primaria a la que Jesús va a dar su mensaje, que en este caso serían los judíos, ¿no? ¿Cómo es que no aceptan a lo largo de los pasajes que veíamos precisamente el mensaje de Jesús? Pero también cómo es que otros sí lo van aceptando. Entonces, vamos viendo esta dinámica en Marcos. Decíamos que Marcos va a presentar a un Jesús muy humano, a este Jesús que precisamente se manifiesta en esas relaciones interpersonales, en esas relaciones humanas, en estas relaciones que van dando muestra de su relación con Dios. Esta relación con Dios que Jesús nunca pierde, esta permanencia del Espíritu en él, pero siempre es en una condición entre un yo y un tú, entre Jesús y otro, entre Jesús y otra persona. En esa relación de humanidad es donde se va a ir expresando precisamente la grandiosidad de Jesús, la divinidad de Jesús. En esta manera, en cómo se van a estar relacionando, en cómo se van a estar precisamente mirando, en cómo mira Jesús al otro, en cómo el otro mira a Jesús. Entonces, ahorita cuando Jorge nos haga favor de presentar, pues vamos a ir continuando. Gracias, estimado Jorge. Ya podemos ver la presentación. Si le damos a la que sigue, por favor, estimado Jorge. Entonces, esto ya lo revisábamos, la espiritualidad, conjunto de principios y prácticas en relación con lo divino que caracterizan la vida de un cierto grupo. Esto veamos, en relación con lo que creen, cómo experimentan la trascendencia y cómo viven y entienden la vida. Adelante, por favor, Jorge. Entonces, la vida en el espíritu, decíamos, no es un compartimento de la vida, sino que es en conjunto. Se ama de manifestar en todo nuestro ser, en todos nuestros ámbitos, en todas nuestras dimensiones, porque no es aparte. No es que esta vida en el espíritu sea aparte, sea solamente cuando voy a hacer oración o cuando estoy en algún sacramento, cuando comulgo o cuando estoy rezando, no. Se debe expresar y está presente. Debemos manifestarla en todos los ámbitos de nuestra vida. Adelante, estimado Jorge. Entonces, decíamos, Marcos aborda estos dos temas grandes, la identidad de Jesús y la identidad del discípulo. Entonces, en la que sigue, por favor, estimado Jorge. Le damos en la que sigue, por favor. Entonces veíamos cómo el contexto de la comunidad cristiana del primer siglo
la segunda generación, digamos, cristiana después de los apóstoles, a la que pertenece Marcos, y que precisamente están en una situación difícil, se ubica en Roma, precisamente bajo la persecución que tienen los cristianos de este imperio. Adelante, estimado Jorge. Veamos, y se va a dirigir precisamente en este sentido. Entonces, bajo estas vicisitudes, Marcos escribe. La que sigue, por favor. Entonces, habla del Espíritu desde muy temprano, lo que ya les decía, y se presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Tú eres mi Hijo, el amado, mi elegido. Se escucha esta voz y precisamente se ve, dice, se ve el Espíritu que desciende sobre Jesús en forma de paloma. Adelante, por favor. Entonces, allí precisamente Jesús es presentado, ¿no? Y precisamente para cumplir con la voluntad del Padre. Entonces, Dios se hace accesible por medio de Jesús. Dios se hace accesible por medio de Jesús, por medio de su humanidad. La que sigue, por favor. Entonces, cuando nosotros hablamos de algunos pasajes, hoy vamos a estar revisando otros. La vez pasada nos quedamos en el martirio de San Juan Bautista, hoy vemos esto, da de comer a 5,000, ¿no? Y esto está en este texto de Marcos 6, 30, 44. Aparece el título por primera y única vez de los apóstoles. Apóstol significa enviado, ¿no? Y este texto pues nos va a hablar de la compasión y la misericordia, que no se van a quedar solamente en las palabras, en el anuncio, que no se va a quedar solamente en algo meramente teórico, en algo que va a ser en un discurso bonito, sino que se convierte precisamente en una realidad, ¿no? Se convierte en hechos. Y en este mismo acontecimiento se manifiesta precisamente esta expresión de ovejas sin pastor, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí Jesús va a ratificar la crítica que hace a quienes, a los dirigentes tanto religiosos como políticos de Israel. ¿Por qué? Porque él pues va mirando y va viendo que pues no son aquellos que están precisamente dirigiendo adecuadamente a quienes les han sido encomendados, ¿no? Sino que más bien los dispersan y van extraviando al pueblo, ¿no? Y ya vamos, cómo Jesús tiene estas confrontaciones y más adelante vamos a ver algunas otras en cómo precisamente van a increpar, van a cuestionar, van a poner ahí a prueba a Jesús, estos, ¿no? Estos, tanto los grupos religiosos como políticos que dirigen a la comunidad en los tiempos de Jesús. Cuando preguntan qué hacer ante la multitud, pues hay dos visiones ahí, ¿no? La de los discípulos, que es que se marchen, ¿no? Entonces, que se despidan las personas, que se vayan a su casa. Y la otra, ¿no? La de Jesús, que es preciso la de solidaridad. La de solidarizarse con todos estos que están precisamente teniendo una necesidad, ¿no? Tienen hambre. Todos tienen esta necesidad de saciar precisamente esta condición que están presentando. Y Jesús se solidariza. La que sigue, por favor. Entonces, cuando precisamente se manifiesta eso, no se busca que el otro sea sumiso o la sumisión o la humillación del hermano, sino precisamente la libertad, ¿sí? Me voy a solidarizar, pero no para hacerlo sentir menos, no para hacerlo sentir que yo soy más, sino para precisamente buscar la libertad de Dios. Recordemos que ahí se presentan, ¿no? 5 panes y 2 pescados, que es muy simbólico porque el número 7 en la Sagrada Escritura significa totalidad
o hace referencia a la totalidad. Entonces, por lo tanto, aquí hay lo que hay alcanza para todos. Pues hay otros que van a interpretar precisamente este hecho como aquel que cuando este joven presenta 5 panes y 2 peces, todos los demás también van a compartir lo que tienen. Y en ese compartir todos, se hace posible que precisamente sacien la necesidad que comparten y al mismo tiempo que todavía sobre, que todavía haya más, porque esa solidaridad que tiene, pues da para más, ¿no? Para lo que necesitan y para más. La que sigue, por favor. Entonces, aquí Jesús va a inaugurar una nueva visión del éxodo, ¿no? O sea, un nuevo maná, recordaremos cuando iban en el desierto, los israelitas que decían, bueno, ¿qué vamos a comer? Se presenta el maná, ¿no? Revelando que donde hay solidaridad, el pan de la palabra y el pan material alcanza para todos. Donde hay solidaridad. Si nos solidarizamos, entonces podemos todos compartir de lo que tenemos, podemos saciar nuestras necesidades y alcanzará para todos, pero en el compartir, en el ser solidarios. Otra manifestación muy humana, solidaridad, ¿no? Los gestos y palabras que hace Jesús, bendecir, partir, dar y repartir, vean estos verbos, bendecir, partir, dar y repartir, van a anticipar el banquete eucarístico, ¿no? Entonces, lo que sobra hay que ponerlo en común para que la espiral de la solidaridad se siga multiplicando. Entonces, estos 12 canastos van a simbolizar el nuevo pueblo de Dios. Nosotros podríamos preguntarnos aquí, ¿qué tan solidarios somos? ¿Qué tan solidarios estamos siendo nosotros ante la necesidad del otro? Ante la dificultad que está atravesando el otro. Ante lo que el otro nos quiere compartir. ¿Somos precisamente solidarios o a lo mejor mantenemos una actitud como la de los discípulos de decir, mejor que se regresen a su casa, mejor que se marchen y pues ya después que allá coman, que allá se sacien y luego regresen? Algo que también nos confronta a nosotros hoy. Desde mi espiritualidad, desde lo que yo vivo, desde mi relación con Dios, cómo soy ante la necesidad del otro. Tengo una actitud como los discípulos de Jesús en este caso o como la de Jesús. La que sigue, por favor. Jesús va a caminar sobre las aguas, ¿no? Pero antes, es decir, ya antes fue al monte y hoy otra vez ahora. Y sabemos que el monte es el lugar de encuentro con Dios, ¿no? La barca y el cansancio por el viento en contra van a simbolizar la comunidad de discípulos que cree y ama a Jesús, pero que no terminan de entender su mensaje. Recordemos que no comprender todavía a Jesús se va manifestando también entre los discípulos, ¿no? No solamente entre los que están fuera, ¿no? No solamente entre los que a lo mejor no lo aceptan en esta incomprensión, sino que de repente también sus discípulos no alcanzan a comprender el mensaje que Jesús les está dando, el mensaje que Jesús les está compartiendo, ¿no? Por esto, dicen, no se le reconoce o no lo reconocen cuando se acercan, pues solo ven al Jesús hombre, pero no al Jesús Dios. Es decir, no alcanzan a descubrir que con su humanidad, Jesús se está presentando como precisamente esto que es, ¿no? Como un verdadero hombre, verdadero Dios. Entonces los discípulos no alcanzan a percibir esta situación. Nosotros sí lo alcanzamos a percibir, es decir, a través de la humanidad que Jesús nos presenta en el Evangelio de Marcos, o que Marcos nos presenta a un Jesús muy humano,
ante esa realidad, vemos a Jesús o como a lo mejor los discípulos necesitamos quizá ver algo más grandioso, algo súper extraordinario que nos haga comprender la presencia de Dios. No lo sé. La que sigue, por favor. Entonces, sanaciones en Genezaret, ¿no? El evangelista resalta la itinerancia misionera de Jesús que busca a la gente de pueblo en pueblo. Fíjense, Jesús busca a la gente de pueblo en pueblo. Y la fe de la gente que se acerca a Jesús para encontrar alivio a sus dolencias y exclusiones. Este de Jesús busca a la gente de pueblo en pueblo, precisamente me hace resonancia, y se los comparto, a esto que el Papa ha llamado la iglesia en salida. Esta iglesia que tiene que ir precisamente a tener este contacto, a tener esta relación, a tener esta manera de manifestarse en todas partes, podemos decirlo en el mundo, ¿no? Pero vean cómo Jesús ya, Marcos, perdón, pone a Jesús desde aquí, ¿no? Jesús va a buscar, Jesús que busca a la gente, no a Jesús que espera que lleguen a él, no a Jesús que dice, pues el que quiera que venga y que aquí se siente y yo le explico y luego que se vaya, no. Marcos presenta a un Jesús que va al encuentro. Por eso, precisamente, me hace esta sintonía con esta manera de presentar el Papa Francisco, es decir, debemos ser una iglesia en salida, una iglesia que vaya, una iglesia que encuentre, una iglesia que fomente una cultura del encuentro. ¿Para qué era eso en Jesús? Para que precisamente aquellos con los que se encontraba tuvieran alivio a esas dolencias, a esas exclusiones, para que fueran vistos, para que fueran escuchados, para que fueran tomados en cuenta, para que fueran en algún momento precisamente eh, reflejo de que a alguien les importaba. Alguien nos compartía precisamente la semana pasada como en el que una persona ofrecía algo, un alimento, si no mal recuerdo, precisamente para el otro era un signo de visibilidad, porque me ven, porque me toman en cuenta, porque no soy invisible, porque sé que para alguien sí estoy presente. Y entonces precisamente ese encuentro que se da y que podemos nosotros ir generando, pero que también otros pueden generar en nosotros. Encontrar en el otro también al infinito, como diría Levinas. Esa posibilidad de infinito, ese encuentro con el infinito, pero es a partir del otro, a partir de mi relación con el otro. La que sigue, por favor. Podemos darle gracias. Entonces, habrá un gran discurso sobre la tradición, ¿no? Y en este discurso sobre la tradición, sobre el por qué los discípulos no siguen las tradiciones, sobre por qué no se purifican, pues Jesús va a ir diciendo y va a ir explicando y podemos rescatar esto, ¿no? No pretende ignorar en principio las tradiciones, ¿no? De su pueblo. Busca combatir el concepto legalista de pureza que discrimina y excluye a los enfermos, los pobres, las mujeres y los paganos. Entonces vean cómo es aquí, lo legalista llega a tal grado que excluye y entonces ya no se forma una comunidad. Cuando alguien es excluido, pues ya no es parte de la comunidad, pero al mismo tiempo ya no se puede hacer la comunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque todos estos grupos enfermos, pobres, mujeres, paganos,
ya no son parte, o sea, ya no pueden ser parte por esta legalidad, por este legalismo, por esta manera en cómo se presentan, cómo han asumido, cómo lo han tomado y cómo han puesto en práctica las tradiciones del pueblo. Esta forma que no da o no genera lazos de unidad, sino estos lazos que van desuniendo. La que sigue, por favor. Entonces, no cumplen los discípulos las normas de pureza porque ya habían comenzado a liberarse de las leyes que esclavizan y no están al servicio de la vida. O sea, las leyes que no están al servicio de la vida, ¿no? Entonces, en este momento la tradición profética condena la hipocresía del culto sin justicia de creyentes de la palabra sin coherencia de vida. Entonces vean cómo Jesús va a dar esta respuesta, ¿no? Esta respuesta en donde, pues, ¿qué es más importante? ¿No? Ya desde el inicio, con el tullido, Jesús les decía, ¿no? Y les cuestionaba, ¿qué es más importante? Salvarle la vida, dejar que se muera, hacer el bien, hacer el mal. ¿Qué es lo que está permitido? En este caso, precisamente Jesús pues va a condenar esa hipocresía. ¿Por qué? Porque no hay justicia y porque no hay coherencia de vida. Porque no se vive precisamente lo que se predica, tampoco lo que se celebra. Entonces, vean cómo aquí pues Jesús va a dar esta enseñanza a los demás. Claro, pues, perdón, a estos, a los escribas, a los que compartían estas creencias de la legalidad, y evidentemente se fue contraponiendo y ellos fueron asumiendo un sentir en contra de Jesús. Adelante, por favor. Jesús se basa en hechos de la vida cotidiana para desenmascarar las artimañas de quienes controlan la ley para manipular la palabra de Dios. Entonces, recordemos que en este pasaje se habla de la práctica del Corbán, la ofrenda o don, que consistía en que si un hijo declara que una propiedad o cierta cantidad de dinero está destinada a Dios, queda exento del mandamiento que obliga el cuidado de los padres, ¿no? Y entonces Jesús precisamente dice, a Dios no le agradan las ofrendas que son fruto de la injusticia. ¿Por qué? Precisamente porque aquí es, Jesús les recuerda, honrarás a tu padre y a tu madre. Y con esto que ustedes han permitido, ¿sí? Con el corbán, con esta ofrenda o don, pues lo que hacen es que en algún momento se pueda cometer la injusticia de que los hijos no contribuyan, no aporten, no cuiden, no honren a su padre y a su madre. ¿Por qué? Porque entonces lo que tienen, lo ofrendan, lo dan como este don, como esta ofrenda a las autoridades religiosas y con eso quedan exentos de todo. Se olvidan de lo importante. Entonces, no están generando una condición o unas actitudes de vida, unas actitudes que den precisamente esta vida y que esta vida sea manifestada con estos hechos, en este caso, con el cuidado de los padres, ¿no? Entonces, a Dios no le agradan las ofrendas que son fruto de la injusticia. Y evidentemente esto pues era una injusticia, porque mientras permitían que aquel que donaba quedara exento de cualquier otra cuestión, en ese sentido, por otro lado, también permitían que se cometiera la injusticia de no honrar, de no cuidar de sus padres. Entonces vean cómo Marcos pues va dando estas señales, va dando precisamente estas manifestaciones en cómo Jesús
va a presentar qué es lo importante, qué es lo que sí genera vida y qué no la está generando. Y qué de eso que no la genera está contenida en leyes que se aferran a esta manera de pensar, a esta manera de ser, a esta manera en la que se va dando precisamente la injusticia. La que sigue, por favor. Entonces, cuando regresa el tema de la pureza, eh, nos dice, si Dios todo lo creó puro, nada de lo que hay en la creación es impuro. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios ha creado ha sido visto como bueno. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? Pues Jesús declara que son el corazón y las acciones del ser humano lo que hace que algo sea bueno o malo a los ojos de Dios. Recordemos que termina así, no es lo que entra a la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón, lo que sale precisamente aquí, ¿no? Lo que purifica a una persona es el amor, la solidaridad, la justicia, la misericordia, la entrega a los demás. Oigan, nuevamente, estas acciones que son meramente humanas. ¿Qué es lo que purifica a una persona? El amor, la solidaridad, la justicia, la misericordia, la entrega a los demás. Y volvemos, estas acciones que son muy humanas, pero que a través de eso se va manifestando. Jesús va expresando precisamente esta relación, esta espiritualidad con Dios. En la actualidad, pues nosotros amamos. ¿Cómo amamos? ¿Nos solidarizamos o no nos solidarizamos? ¿O somos indiferentes? ¿Somos justos? ¿Vemos la justicia reflejada? ¿Hay justicia? ¿No hay justicia? ¿Qué sucede hoy? La misericordia, ¿cómo la expresamos? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se vive? Y esta manera es, soy entregado a los demás, es decir, me pongo al servicio del otro, en lo que claramente podemos, ¿no? Me pongo para precisamente apoyar, compartir, escuchar al otro. Cada uno de nosotros tendrá sus propias respuestas. Cada uno de nosotros va a tener este análisis, lo puede tener. Cuando decimos Marcos o la actualidad de Marcos, Marcos en la actualidad es nosotros actualizamos esto que Marcos nos está diciendo, esta enseñanza que Marcos nos da a partir de esta presentación que hace de Jesús en cómo se manifiesta, en cómo se relaciona, en cómo vive, habríamos que verlo, ¿no? En los diferentes ámbitos de nuestra vida. Recordemos que no solamente es en este, sino la espiritualidad enmarca, envuelve, estamos llamados a que impregne todas las áreas de nuestra vida, ¿no? En la familia, en el trabajo, en la escuela, en el club, en el equipo deportivo, en las diferentes esferas en las que nos movamos, hemos precisamente de expresar, de manifestar, de compartir esta espiritualidad que nosotros vamos teniendo y esta cercanía que vamos teniendo con Jesús. La que sigue, por favor. Vamos encontrando diferentes
personajes con los que Jesús se encuentra y uno de ellos es la mujer cananea, ¿no? Entonces, esta evangelización que se da en medio de paganos, a Marcos le interesa subrayar la actividad de Jesús entre los no judíos. Recordemos, está dirigido su evangelio a los que no son judíos, ¿no? Los planes misioneros de Jesús contemplaban en una primera etapa la evangelización del mundo judío, claro, porque es su comunidad, es su pueblo. Jesús es judío, pero no por eso está cerrado a los demás. De hecho, acabamos de ver hace un momento que Jesús sale al encuentro de los demás, de los excluidos, de los no escuchados, de los no tomados en cuenta, ¿no? Entonces, una mujer pagana, por su religión, y sirofenicia por su nacionalidad, con una fe sencilla y firme, logra que Jesús cambie sus planes, permitiendo que la novedad del Evangelio también llegue a la casa de los paganos. ¿Alguien tiene su Biblia a la mano para que pueda buscar este Sí, texto profesor. de Marcos? Marcos 7, 24, 30. Adelante, por favor. 7, 24, 30. Jesús sana a la hija de una extranjera. Jesús decidió irse hacia las tierras de Tiro. Entró en una casa y su intención era que nadie lo supiera, pero no logró pasar inadvertido. Una mujer cuya hija estaba en poder de un espíritu malo se enteró de su venida y fue enseguida a arrodillarse a sus pies. Esta mujer era de habla griega y de raza sirofenicia, y pidió a Jesús que echara al demonio de su hija. Jesús le dijo: espera que se sacien los hijos primero, pues no está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella le respondió: Señor, los perritos bajo la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos. Entonces Jesús le dijo: puedes irte. Por lo que has dicho, el demonio ya ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio se había ido. Palabra del Señor. Gracias. Vean esto que va envolviendo, ¿no? ¿Y qué encuentra Jesús? Precisamente esta fe. La fe, pero la encuentra en aquellos que son excluidos. En este caso, esta mujer. En principio dice por su religión, ¿no? Era pagana. Pero aparte, pues también, perdón, pagana por su religión y sirofenicia por su nacionalidad. Tenía todo. No era judía, tenía otra religión, era evidentemente pagana, o sea, excluida. Pero Jesús la escucha. Y Jesús te pone en claro, no está bien darle la comida de los hijos a los perros. A los perros. Ahí la traducción es a los perritos, ¿no? Dale a los perros. Si nosotros vamos literando, podríamos decir, ay, Jesús le dijo perra. Bueno, es una tradición, bueno, una traducción que podríamos hacer. Pero ¿qué se está refiriendo? Es decir, el mensaje es para quienes, pues en principio para los judíos. Pero estos no atendieron, o no todos atendieron. ¿No? Y Jesús sale y va y busca precisamente y encuentra a quienes tienen esta fe en él. ¿No? A quienes tienen esta fe. Y en este diálogo esta mujer, pero también los perros comen las migajas que caen de la mesa. Y Jesús, por lo que has dicho, tu hija ha quedado sana. Pero vean, la fe. Este movimiento, este diálogo,
este encuentro, la apertura, la inclusión, la escucha, la disposición que tiene Jesús para dialogar con esto. Pues vean cómo pues nos va refiriendo nuevamente actitudes, nuevamente conductas humanas con las que Jesús se va expresando, con las que Jesús se va precisamente manifestando, con las que Jesús se va relacionando con los demás a través de su humanidad. Adelante, por favor, la que sigue. Entonces aquí, la mujer llama a Jesús Señor. Y es la única vez que el término, que el título del Señor va a aparecer en Marcos, ¿no? Reconociendo no solo como alguien que puede hacer algo, un taumaturgo por su hija, ¿no? Sino como Salvador. O sea, este Salvador, la mujer confía, la mujer se acerca con esa confianza de que Jesús puede hacer algo por su hija, de que Jesús puede precisamente liberarla, sanar, ¿no? Entonces, esta expresión perros era común entre los judíos para referirse a los paganos. Al volver a su casa, la madre descubre que la palabra de Jesús y su fe han devuelto la vida a su hija. La palabra de Jesús. Vean cómo Jesús, ya por lo que has dicho, ¿no? Por lo que has dicho, tu hija ha quedado sana. Pero este movimiento, la mujer que sale al encuentro, Jesús que no se niega, que se da ese encuentro, que se da ese diálogo, que se da precisamente este gesto, esta enseñanza de, es diferente, sí, porque tiene otra religiosidad, porque tiene otra nacionalidad, porque precisamente pues es para el mundo judío, un perro, una perra, como dice la expresión, era común, ¿no? Para referirse a los paganos, pero Jesús no se cierra. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros eso? ¿Qué nos dice? Hoy tenemos N cantidad de expresiones religiosas, confesionales. Cuando alguien que no profesa la misma fe que nosotros se acerca a nosotros, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra manera de comportarnos frente a esa persona que no comparte nuestro credo, nuestra fe? ¿Es una actitud como la de Jesús? ¿Es una actitud de escucha, de atención, de encuentro? ¿O es una actitud de rechazo, de desvalorización, de denigración? ¿Cómo es nuestra actitud? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de Jesús, pero que podemos nosotros meterlo a nuestra vida. Cuando alguien que se puede confesar ateo, cristiano no católico, otras confesiones religiosas, buscan o tienen un encuentro o buscan ser escuchados o buscan un consejo, cómo nosotros nos relacionamos con esas personas. Jesús nos tiene esta gran enseñanza. Esta enseñanza de encuentro, de diálogo, de escucha, de apertura. Entonces, Marcos, vean cómo nos lo va diciendo, nos lo va poniendo, nos lo va desmenuzando conforme va avanzando precisamente este evangelio. La que sigue, por favor. Sana a un sordomudo, ¿no? Entonces, esta manera también
que Marcos nos va diciendo. Dice, la novedad del Evangelio continúa en territorio extranjero, esta vez en la Decápolis. El sordomudo simboliza la actitud cerrada del mundo pagano frente al proyecto de Dios. Sordo para escucharlo y tartamudo para proclamarlo. Perdón. La sanación del sordomudo ratifica la actitud de los paganos que poco a poco abren sus oídos a la palabra de Dios. Y entonces vean cómo es esto. Si hay una actitud cerrada del mundo pagano frente a este proyecto de Dios, pero también este gesto va a simbolizar esta apertura que se está dando, ¿no?, a la palabra de Dios. Pero esta apertura que se va a dar a partir de ese encuentro, a partir de esta relación y encuentro y relación, lo escuchamos mucho y lo vemos mucho precisamente aquí en Marcos. Porque poco a poco, a partir de eso, pues van a abrir sus oídos a la palabra de Dios. Es decir, van a abrir sus mentes, van a aceptar, van a fomentar, van a tener esta actitud de escucha, de encuentro, que va en algún momento a suscitar que también se vaya a dar el anuncio. Pero esto es importante, ¿no? ¿Qué simboliza la actitud? Pues este hecho, la actitud cerrada del mundo ante el proyecto de Dios, ¿no? Pero también el que poco a poco van a abrir sus oídos a la palabra de Dios. Pero en ese encuentro. Adelante, por favor. Nuevamente vemos otro evento en el que se reparte comida. Ahora nos dice que a 4, ¿no? Entonces aquí el evangelista pretende confirmar la universalidad del evangelio. En efecto, hay diferencias entre el primero y este, ¿no? Este evento particular de los 4,000 ocurre en un territorio pagano. Los números que predominan no son el 5 y el 12, ¿no?, sino el 7, que en el Antiguo Testamento evoca a las naciones paganas, y el 4, que simboliza el mundo entero por los 4 puntos cardinales. Entonces vean aquí, ¿no? En un mundo, en un territorio pagano, se da este acontecimiento, ¿no?, que va en esta manifestación, los 4,000 simbolizan al mundo entero en los 4 puntos cardinales. Pues vean cómo precisamente, pues aquí encontramos otro hecho. Ya en esta universalidad, ya va manifestándose cada vez más esta apertura. Y nuevamente aquí en la comida. La comida hay un tema muy particular, que son las comidas de Jesús. Y se pueden hablar de muchas comidas. En este caso, hablamos de 2, ¿no? La multiplicación de los panes, o el evento en el que nosotros decimos la multiplicación de los panes, cuando le da de comer a 5,000, y que están los 2 en Marcos, también de los 4,000. Uno con el mundo judío y otro con el mundo pagano. Pues vamos viendo cómo precisamente hay la comida. En la comida es muy simbólica. La comida, pues la tenemos con nuestros familiares, con nuestros amigos, con los más cercanos, con aquellos con los que nosotros queremos tener un encuentro, con aquellos que nosotros queremos ver, con aquellos que nos quieren ver, ¿no? Pero en este caso, vean, Jesús abre, no solo en el mundo judío, sino ya en el mundo pagano, apuntando a esta universalidad. Pues nosotros estamos llamados precisamente en esta manera a esta universalidad, a abrirnos a los demás, a darnos a los demás, a compartir con los demás
de todo aquello que nosotros también vamos a tener. La que sigue, por favor. La novedad lo constituye el número 3, que en la Biblia expresa el tiempo esperado para la manifestación de Dios, ¿no? La otra diferencia radica en la oración de Jesús. En el primero bendice y en este da gracias. Oración típica del helenismo. Es decir, fuera. Damos gracias por estos alimentos. Entonces vamos viendo cómo Jesús conoce, ¿no?, el contexto, en dónde está parado, en dónde está situado, y ese conocer, precisamente, Marcos lo refleja aquí. No lo bendice, sino da gracias, como se hace en el helenismo, como se hace en el mundo pagano. Da gracias. ¿A qué nos invita precisamente? A conocer. A que nosotros también estemos abiertos y dispuestos a conocer al otro, a conocer las formas, las tradiciones, la manera de cómo el otro tiene precisamente esta relacionalidad, porque así podemos dialogar, porque así podemos comprendernos, porque así podemos comprenderlo, porque así podemos acercarnos, porque así podemos en algún momento tener este encuentro. Si nosotros nos cerramos al conocimiento del otro, pues se nos puede hacer tan extraño que no vamos a tener precisamente a lo mejor la manera o la apertura para poder dialogar. Y aquí pues se nos indica muy claramente cómo Jesús conoce, y porque conoce, no bendice, sino hace precisamente lo que en el helenismo, lo que los paganos hacían: dar gracias, dar gracias. La que sigue, por favor. No, le piden una señal celeste a Jesús, ¿no? Entonces, ¿quién se la pide? Pues los fariseos, ¿no? ¿Para qué? Para que en esa, aprovechar la ocasión para enseñar que los signos o milagros que realiza son acciones de solidaridad y no espectáculos callejeros. Los milagros, pues, no, perdón, aquí. Los fariseos piden a Jesús una señal y Jesús aprovecha la ocasión para enseñar que los signos o milagros que él está realizando son acciones de solidaridad. No son espectáculos callejeros. O sea, no es como que vengan a ver lo que yo estoy haciendo. No. Jesús se solidariza, ¿no? Entonces, los milagros no pretenden comprar la fe de la gente. Y una fe dependiente de los milagros genera creyentes sin compromiso. O sea, esto es como también fuerte, ¿no? ¿Por qué? Precisamente Jesús nos enseña, no va a comprar la fe de la gente, ¿no? No va a ser que dependa de los milagros. En una palabra, la fe no puede depender precisamente de los milagros. Al contrario, los milagros, o son los milagros, los que dependen de la fe. Oigan, ¿cómo es en esta enseñanza? Son los milagros los que dependen de la fe. La fe que pone en marcha, la fe que se asume, la fe que se vive, la fe que se comparte, precisamente, hace posible que se manifiesten, que se expresen, que se den los milagros. La enseñanza de Jesús es muy puntual en este sentido. La fe no puede depender de los milagros. Entonces, el encuentro con Jesús, esa experiencia, esa situación que se genera, pues se va a dar a partir precisamente de la fe.
La fe que mueve, la fe que impulsa, la fe que es esa respuesta a Dios, la fe que va a movernos, a actuar de tal manera que seamos entonces, como nos lo enseña Jesús, solidarios, acciones solidarias. Que tengamos estas acciones solidarias, porque ahí se va a ir manifestando eso esplendoroso que podemos nosotros llamar milagro, ¿no? Pero a partir de qué? De la fe. La fe que mueve, que impulsa, que empuja, como estos ejemplos que hemos visto, como la mujer que va, que dialoga con Jesús y que dice lo que piensa, lo que cree, ¿no? Y que va en busca precisamente al encuentro con Jesús. Y que esto que dice manifiesta la fe. Y por eso Jesús sorprende y dice, por lo que has dicho, tu hija ha quedado sana. Esta fe que mueve, que mueve, que no es algo que es interno, que es pasivo, que se queda ahí en lo plano, no, mueve y genera acción. La que sigue, por favor. Entonces, también se habla de la levadura. Es aquí signo negativo de fermentación que hace crecer el pan de la incomprensión y la incredulidad, típico de los fariseos y herodianos. La controversia se traslada ahora a los discípulos. Con una serie de preguntas, Jesús los reprende duramente, comparando su incredulidad e incomprensión con la de sus adversarios. Entonces vean cómo precisamente en este mismo pasaje Jesús nuevamente encuentra esta incredulidad de incomprensión de sus adversarios, pero también esos discípulos que no terminan por vislumbrar, por comprender, por ver, por entender lo que Jesús les está queriendo decir, lo que Jesús está precisamente enseñando. La que sigue, por favor. El ciego de Bethsaida. Este ciego representa a todos los que no pueden ver el proyecto de Jesús o no quieren verlo, este proyecto de Jesús. La sanación todavía imperfecta del ciego representa a los discípulos que, aunque ven y viven con Jesús, no terminan de comprender su palabra. Entonces, estamos precisamente ante este evento que se manifiesta. No pueden ver el proyecto de Jesús o no lo quieren ver, ¿no? Y esta sanación paulatina, sí será o no será desde los discípulos, ¿no? Que no terminan por ese entendimiento. Nosotros conocemos a Jesús, cada uno tiene su proceso y podemos a lo mejor preguntarnos nuevamente, nuestro proceso, somos como los discípulos, vemos el proyecto de Jesús, no lo vemos, queremos verlo, pretendemos verlo, estamos buscando elementos para ver ese proyecto de Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo es nuestro proyecto? Digo, ¿cómo es nuestra manifestación en ese proyecto de Jesús? Si lo alcanzamos a ver, no lo alcanzamos a ver, lo vislumbramos, lo comprendemos, medio lo comprendemos, estamos en ese proceso. ¿Cómo estamos cada uno de nosotros? Es algo que debemos preguntarnos porque hoy, ¿cómo lo vivimos nosotros? ¿Cómo lo experimentamos? ¿Cómo lo hacemos visible a los demás? El que sigue, por favor. La sanación total del ciego antecede a la confesión de Pedro.
y es como modelo de la sanación de la ceguera de los propios discípulos. Así como la sanación del ciego se da por etapas, la fe también requiere un proceso gradual de maduración y crecimiento. Antes de seguir, alguien que tenga su Biblia y que nos lea esta parte de Marcos 8, 22, 26. Marcos 8, 22, 26. A ver, Aquí, profesor. yo profesor, perdón. Adelante. Cuando llegaron a Bethsaida, le presentaron un ciego y le suplicaron que le tocase. Tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera del pueblo y, tras untarle saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? Él, alzando la vista, dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que andan. Después volvió a ponerle las manos en los ojos y comenzó a ver perfectamente. El ciego quedó curado, de suerte que distinguía de lejos claramente todas las cosas. Después lo envió a su casa diciéndole, ni siquiera entres en el pueblo. Muchas gracias, Trinidad. Vean aquí cómo se va dando precisamente esa sanación paulatina, esa ceguera que se fue curando paulatinamente, también hace referencia a esta fe. La sanación del ciego se da por etapas. La fe también requiere un proceso gradual de maduración y crecimiento. Cada uno de nosotros estamos aquí porque queremos aprender y porque queremos conocer. Y me atrevo a decir que cada uno de nosotros tiene esta fe en Jesús. El proceso que cada uno de nosotros tiene en esta fe también es gradual, ¿no? Sí, creemos en la misma persona, Jesús, pero nuestro proceso va siendo personal. Entonces, en este proceso personal, ¿cómo va nuestro grado precisamente, o nuestra maduración, o nuestro crecimiento? Los tres, gradual, maduración, crecimiento de nuestra fe. Cada uno de nosotros, pues, puede ir considerando. Cada uno de nosotros puede hacer su examen, pero teniendo en consideración esto, es natural. Todos tenemos nuestro propio proceso de crecimiento, nuestro propio proceso de maduración, nuestro propio, vamos a decir, desarrollo de nuestra fe. Entonces, así como el ciego, también nosotros vamos gradualmente en este ir creciendo, en este ir relacionándonos, en este ir teniendo nuestra fe. La que sigue, por favor. Nos tenemos aquí el primer anuncio de la pasión. Y entonces, en este anuncio de la pasión, pues Jesús va a ir poco a poco a desvelar su identidad, ¿no? Entonces, con su concepción propia que excluye un Mesías sufriente, ¿no? Intenta obstaculizar el camino de Jesús. Por eso es llamado Satanás Pedro. Recuerden cómo Pedro va a persuadir a Jesús, ¿no? Porque actúa igual que el tentador, ¿sí? No, Señor, no vayamos para allá. Jesús lo reprende, ¿no? Y aprovecha para advertir a sus seguidores de las exigencias que implica seguir su mismo camino. ¿Cuáles son esas exigencias? Compartir el camino de su pasión, dar la vida por la causa del reino, optar
por la vida antes que por el egoísmo del mundo, sentirse orgullosos de Jesús y de su palabra. Entonces vean cómo va a dar como un itinerario, como estos elementos de un estilo de vida, ¿no? Compartir el camino de la pasión, dar la vida por la causa del reino, optar por la vida antes que por el egoísmo del mundo y sentirse orgullosos de Jesús y de su palabra. Esto en la vida. Actualmente, pues tenemos precisamente algunas cuestiones en ciertos lugares en los que se da este seguimiento, ¿no? Es decir, ¿no? Dar la vida por causa del reino. Pues tenemos muy cercanos, digamos, en el tiempo a personajes que han dado su vida por causa del reino y a quienes se les ha arrebatado la vida precisamente por anunciar, por estar a favor de la vida, ¿no? Por sentirse orgullosos de Jesús y de su palabra. Tenemos algunos santos muy recientes, ¿no? Por mencionar algunos, Monseñor Romero, Rutino el Grande, aquí en América, ¿no? Los mártires del Salvador, aquellos que fueron muertos en la universidad, precisamente, ¿no? Entonces vamos viendo cómo sigue habiendo quienes manifiestan esto. Estos son precisamente como las exigencias que se dan. Vemos hoy como en algunos países, como en Nicaragua actualmente, entre otros, quizá de los más conocidos Nicaragua, que aquellos que están en favor precisamente o manifestando la justicia, denunciando las injusticias, etcétera, pues son presos. ¿Por qué? Por ese poder político, por ese poder que no entiende de estas razones, que no acepta, y entonces, pues, ¿qué es lo que hace? Pues ejercer ese poder que causa injusticia, y entonces mantiene presos a aquellos que se han atrevido a levantar la voz en favor precisamente de la justicia de los más necesitados, de la comunidad en general. Entonces vean cómo precisamente estas exigencias. Y podríamos preguntarnos, yo la semana pasada en las pautas de asimilación, hacía, bueno, antes de las pautas, aquí en la presentación les decía, para finalizar, ¿estamos dispuestos? ¿Estás dispuesto a seguir precisamente a Jesús? Pues estas son algunas exigencias, ¿no? Algunas cuestiones. No quiere decir que todos vamos a ser mártires o que todos, no. Quiere decir que esto es parte de, ¿no? Entonces, dar la vida por la causa del reino, optar por la vida antes que por el egoísmo del mundo y sentirse orgulloso de Jesús y de su palabra. Entonces, vean, ¿cómo? Tendríamos que preguntarnos, ¿estamos hoy dispuestos? Cada uno, repito, tiene su propia respuesta. La que sigue, por favor. Entonces se da la transfiguración, ¿no? 6 días después del primer anuncio de la pasión, Jesús se transfigura para anunciar su gloriosa resurrección. Y vemos aquí que Moisés representa la ley y Elías los profetas. Ambos simbolizan el Antiguo Testamento. La propuesta que hace Pedro a Jesús de quedarse a vivir en la montaña, recuerden que, ¿por qué no hacemos 3 chozas y aquí no nos quedamos, ¿no? Responde al miedo de ir a Jerusalén, porque Jesús ya les había anunciado, donde va precisamente a padecer, va a sufrir, va a tener el acontecimiento de la pasión. Por eso va a intentar impedir a toda costa que Jesús baje de la montaña. Es el miedo que paraliza, es el miedo que precisamente hace que se frene, es el miedo que en algún momento todos podemos llegar a sentir y mejor establecernos en la comunidad, en lo seguro, establecernos
en aquello o lejos de aquello que nos pueda dañar, de aquello que nos pueda ocasionar algo que no nos, que nos duela, vaya pues, ¿no? Es esta actitud de Pedro, que también es muy humana, ¿no? Vamos a lo seguro, ¿no? ¿Para qué me meto en camisa de 11 varas? No, mejor me quedo callado, mejor aquí, Señor, y pues que el mundo ruede, que el mundo gire, y pues mejor no decimos nada. Pero es también el miedo que puede generarse a partir de cómo vemos la realidad. La que sigue, por favor. Como Pedro, son muchos los que prefieren la comodidad de la montaña antes que bajar de ella para enfrentar los riesgos de la vida cotidiana, ¿no? Nos vamos viendo cómo pues se va generando esto también, ¿no? De no atrevernos a decir, a denunciar, de quedarnos ahí, que las cosas sigan como están, pues no hay nada que moverle, entonces, ¿para qué? Mejor que el mundo siga rodando y ya no nos metemos en problemas, ¿no? De los tres personajes presentes, solo queda Jesús, el Hijo amado de Dios, y a quien hay que escuchar. Jesús supera a Moisés y a Elías, e inaugura el Nuevo Testamento en continuidad con el Antiguo. Pues vean, el Antiguo Testamento expresado con estas dos figuras, Moisés y Elías, y Jesús expresa el Nuevo Testamento, esta continuidad, esta manera de decir, estamos en el mismo camino, estamos en el mismo sendero, pero aquí precisamente el centro es Jesús. Jesús que está ahí precisamente, pues en medio y en esta transfiguración expresando ya lo que es. ¿Alguien tiene su micrófono prendido? Si lo pone en mute, por favor. La que sigue, por favor. El mandato de no contar a nadie lo que sucedió forma parte de lo que se conoce como el secreto mesiánico. Recuerden que desde el inicio del Evangelio, cuando a Jesús le dicen es que tú eres el Hijo de Dios, calla, calla. El secreto mesiánico hace referente a eso, ¿no? Solo se puede comprender correctamente el mesianismo de Jesús después de la pasión y de la resurrección. Por eso Jesús no pretende decir que es un Dios que va a sufrir, o sea, o que Él es, ¿no? El Hijo de Dios, que es el sufrir, ¿no? Marcos presenta precisamente a Jesús en este sentido muy humano, ¿no? Para que a partir de ahí nosotros comprendamos, veamos cómo desde nuestra propia humanidad podemos aprender y seguir el ejemplo de Jesús para compartirlo con los demás. La que sigue, por favor. Hay un segundo anuncio de la pasión, ¿no? Entonces, la expresión en voz pasiva de la entrega del Hijo del Hombre, ser entregado, sugiere que es Dios quien lo entrega. No supone una actitud sádica de Dios. Él entregó a su Hijo amado para que la humanidad fuera salvada, pero arrebatarle violentamente la vida dependía de nosotros, ¿no? Es decir, Dios no lo mandó para que lo mataran. Los hombres que comprendieron a Jesús, que no lo entendieron y que no lo aceptaron, con el poder que tenían, fueron los que hicieron precisamente o condenaron a Jesús a la muerte, ¿no? Una decisión que tomaron rápidamente aquellos que se sintieron amenazados y sintieron amenazado su poder, ¿no? Los discípulos, con su visión triunfalista, no entienden que el Mesías deba pasar por la cruz. Precisamente porque la visión entonces que tiene de Dios generalmente es un Dios esplendoroso. De hecho, un Dios que de repente puede llegar a percibirse como todopoderoso. No. Esta radicalidad de Jesús no muestra precisamente a un Dios así, sino a un Dios misericordioso, a un Dios cercano, a un Dios con el que podemos relacionarnos y que al final precisamente es aquí, ¿no?
en lo humano. O sea, ¿cómo se va a dar? Sí, en la fragilidad, en las vicisitudes humanas, en esta expresión en la que Jesús se ha querido dar, en la que Jesús se ha querido manifestar, que es lo humano. Allí precisamente es donde encontramos y podemos encontrar a Dios. Por eso Jesús calla, calla, calla. No lo anuncies, no lo digas, no menciones, ¿no? Este secreto que tiene esta sintonía con el secreto mesiánico. La que sigue, por favor. El silencio de los discípulos indica la dificultad que todavía tienen para comprender y asumir con radicalidad las enseñanzas de Jesús. Recuerden este tema, ¿no? ¿Quién es más importante? Esta discusión, ¿no? Entre todos nosotros, ¿quién? A ver, nombra uno que sea el más importante. Respecto al poder, sus palabras son contundentes. No es la dominación, sino la capacidad de servicio lo que identifica al discípulo. La capacidad de servicio, no el poder, no la dominación, no la fuerza, no, el servicio, ¿no? Y este ejemplo que precisamente pone a un niño en medio de ellos ilustra su enseñanza. Sobre un niño no se puede ejercer otro dominio que no sea el servicio y el amor. Por eso precisamente ahí, ¿no? ¿Quién es el más importante? Ese, el que sirve. Ese, el que ama. Ese, el que se da a los demás. Ese, el que comparte con los demás. Nos vamos viendo cómo esta manifestación, esta radicalidad, esta manera en la que Jesús nos va enseñando, en la que Jesús se va entregando y se va dando precisamente a los demás. La que sigue, por favor. La radicalidad del Evangelio nos exige tomar opciones claras, ¿no? Y coherentes por el proyecto de Jesús, que es la vida. Lo demás, dice esta interpretación, es muerte. No podemos, pues, servir a dos señores, ¿no? Pues es esa radicalidad, la vida, lo que genera vida, no lo que está precisamente generando, puede generar muerte. Esto es en todos los ámbitos de nuestra vida. Esto es en todos los ámbitos en donde nos movemos. Esto es en los ámbitos en los que nosotros podemos y estamos precisamente presentes. Ya desde vemos dos poderes, ¿no? El poder político, el poder religioso. Y estos poderes en tiempos de Jesús generaban muerte. En nuestros tiempos, el poder político y el poder religioso que generan. Desde ti, desde tu propia visión, desde tu propia concepción, el poder político y el poder religioso hoy, ¿qué genera? ¿Qué es lo que tú crees, ves, comprendes, vives que está generando tanto el poder político como el poder religioso? La radicalidad del Evangelio es clara, ¿no? El proyecto de Jesús genera vida. Hay que estar en favor de la vida. Entonces, vean, cómo precisamente también es hoy. Hoy, dirían, ¿y por qué en la política? Pues el Papa lo ha dicho, ¿no? Todos nosotros estamos llamados a pasar de la política. Somos seres también políticos. Entonces, el Papa dice, necesita cristianos dentro de la política, ¿no? Tenemos derechos y obligaciones, claro, también desde lo religioso, no solamente de eso. Por eso evoco estos dos rubros, ¿no? Porque en Jesús están presentes tanto lo político como lo religioso. Y en nuestra vida también lo están.
entonces tendríamos que ver si esta religiosidad, si este poder, si las instituciones religiosas están generando vida o no. Si las instituciones políticas están generando vida o no. Hoy, a ejemplo de Jesús. La que sigue, por favor. Esta cuestión sobre el divorcio, ¿no? A ellos no les interesa su postura ante el matrimonio, sino su interpretación en torno al divorcio. Según la legislación judía, solo el varón tenía derecho a pedirlo. Para la escuela de Rabí Shammai, solo en caso de infidelidad. Pero para la otra escuela de Rabí Hillel, por cualquier cosa que pudiera desagradar al marido, como quemar la comida, por ejemplo. O sea, tenemos estas dos visiones tan radicales. El primero, solo el esposo puede pedir, ¿no? En un momento o en un apartado, solo por infidelidad, y en otro, por el motivo que fuera, ¿no? Porque no le gustó X cosa, pues entonces pues, puede solicitar el divorcio. Pero, y Jesús va a dar precisamente su enseñanza, la que sigue, por favor. Jesús va a responder primero con una pregunta. ¿Qué les mandó Moisés? ¿No? Para luego remitirse al momento de la creación en la que Dios crea al hombre y a la mujer en igualdad de condiciones. Y con esto precisamente distingue las limitaciones de las leyes humanas de la eterna validez de las leyes divinas. ¿No? ¿Por qué? Porque se regían bajo la autoridad precisamente de la ley de Moisés. Ah, les fue permitido, pero en el principio, ¿qué fue lo que hizo? Dios crea al hombre y a la mujer. Entonces, Jesús plantea desde este acontecer en el principio. ¿Qué fue? ¿Qué es? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo que precisamente nosotros debemos tomar en cuenta y tener presente? Ah, esto. Desde el principio, Dios crea al hombre y a la mujer. Con ello, pues no hay más, ¿no? Porque evidentemente es lo que Dios ha creado, lo que viene de Dios, lo que Dios hizo es mucho mayor. Precisamente esta cuestión que en algún momento se dio, que en algún momento se concedió, como fue la ley de Moisés. La que sigue, por favor. Y aún va más allá de la perspectiva de los fariseos, pues aboga por la validez permanente del matrimonio al insistir en la fidelidad al pacto de amor. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Esto precisamente dice Jesús, ¿no? El matrimonio es un proyecto es un proyecto de amor que implica igualdad en derechos, en dignidad, en obligaciones y excluye, por tanto, toda relación de dominación. Mientras haya amor, hay matrimonio y habrá corazón para soñar y para perdonar. Pues vean cómo precisamente es esto, ¿no? Es un proyecto que implica igualdad en derechos, en dignidad y en obligaciones y excluye toda relación de dominación. Precisamente por esto, porque implica igualdad. La que sigue, por favor. Y Jesús va a hacer un tercer anuncio de su pasión, ¿no? Jesús acepta conscientemente su destino, no porque sea un adivino, sino porque conoce su realidad y sabe que las autoridades religiosas y políticas eliminan
a todos los que se oponen a sus intereses. Vean, esto es importante. Conoce su realidad. Nosotros estamos llamados también a conocer nuestra realidad, a conocer precisamente en dónde vivimos, cómo vivimos y lo que sucede en estos espacios en donde nosotros estamos. El método precisamente que se genera acá en la teología latinoamericana, podríamos llamarlo así, este método de ver, juzgar y actuar, que va encaminado a esto. O sea, hay que conocer la realidad, hay que verla, hay que quitarnos las vendas, hay que precisamente mirar esa realidad, juzgar, es decir, analizar, discernir y después de eso actuar. Pero hay que conocerla. Jesús conoce su realidad. Jesús acepta precisamente, ¿no? Notemos el contraste entre Jesús, que va adelante decidido y convencido de subir a Jerusalén, y los discípulos que le siguen con miedo. ¿Por qué? Porque los discípulos, como Pedro, pues siguen como si alguien te va a entregar, ¿para qué vamos allá? O sea, mejor regresémonos, no vayas, ¿no? Ellos no terminan de entender que el seguimiento de Jesús implica avanzar por caminos, unas veces de fiesta y otras de pasión, pero que conducen siempre a experiencias de resurrección. 3 días es el plazo máximo para la intervención divina a favor del justo sufriente. Pero vean, precisamente los discípulos aquí pues siguen teniendo como que esta manera, esta visión de contrariedad entre por qué vas a donde pues va a acontecer algo negativo, ¿no? La realidad, la realidad. Si nosotros no vemos la realidad, si no enfrentamos la realidad, si nosotros nublamos, escondemos, disfrazamos, maquillamos la realidad, también tendremos una actitud como la de los discípulos, ¿no? O sea, de no subir, de no ir, de no desvelar, de no aceptar precisamente que a lo mejor tenemos que cambiar algo o que podemos nosotros hacer posible un cambio. ¿Sí? La que sigue, por favor. La autoridad de Jesús. Los 3 grupos que representan el Sanedrín, el Consejo Judío, reconocen la autoridad de Jesús, pero dudan de su origen. No entienden que la autoridad puede ejercerse desde el servicio a los más pobres y no desde el poder y los privilegios. Jesús se defiende acudiendo a la memoria de Juan el Bautista, quien conquistó la autoridad gracias a su servicio profético. Entonces ven su autoridad, ¿sí? Y habla como quien tiene autoridad, como quien sabe, como quien tiene poder, como quien está ahí con firmeza, pero por su origen no. Es decir, ¿por qué? Porque entonces la autoridad se ve desde arriba, es decir, desde mi lugar de arriba, desde mi dominación, desde el poder que yo tengo, pero no desde el servicio, no desde la humildad, no desde esta manera de darme al otro, de entregarme al otro, de compartir con el otro. Entonces ven la autoridad desde los privilegios que ésta les brinda. Y ya desde ahí, pues todo hay una confrontación con Jesús. Que Jesús nos llama preciso al servicio, a la humildad, al encuentro con el otro. Y desde ahí, precisamente, manifestar quiénes somos y en quién creemos. La que sigue, por favor. Los dirigentes que no pueden negar el argumento de Juan el Bautista deben aceptar implícitamente que la autoridad de Jesús también es divina, porque está puesta al servicio de la humanidad.
así negaran a Juan el Bautista, pues Jesús nos pone igual con sus argumentos en un dilema, ¿no? Entonces, ¿por qué precisamente en este ejemplo de Juan el Bautista que está puesto precisamente al servicio de la humanidad? La autoridad de Jesús, que también es divina, está puesta al servicio de la humanidad. Al servicio de la humanidad. La que sigue, por favor. Y tenemos pues esta cuestión del tributo al César. Jesús se opone a cualquier proyecto teocrático o dictatorial impuesto por gobernantes que se comportan como dioses o señores del mundo. A Dios lo que es de Dios significa que Dios no se identifica con ningún proyecto político en particular, sino con todos aquellos que optan por la vida y se ponen al servicio de las necesidades del pueblo. Fíjense cómo esto es muy profundo, pero también es muy actual. Esto concretamente es muy actual. Y podemos decir que actual en todo el mundo, sí, pero vamos a centrar lo que es sumamente actual en nuestro país. Jesús se opone a cualquier proyecto teocrático o dictatorial impuesto por gobernantes que se comportan como dioses o señores del mundo. A Dios lo que es de Dios significa que Dios no se identifica con ningún proyecto político en particular, sino con todos aquellos que optan por la vida y se ponen al servicio de las necesidades del pueblo. Optan por la vida y se ponen al servicio de las necesidades del pueblo. Del pueblo, ¿no? Hablamos del pueblo todo, como Jesús, que va a todos, sin distinción, sin exclusión, sin separación, sin división, a todos. Nos vamos viendo cómo Jesús también nos va enseñando esto, ¿no? Cómo nosotros pues vamos precisamente en este mundo y tenemos esta misión de como cristianos, como discípulos, como enviados en algún momento, también a expresar estas enseñanzas que nos da Jesús con todos aquellos con los que nos relacionamos. La que sigue, por favor. Entonces, para reflexionar, tenemos estas tres preguntas. ¿Cómo es mi fe? Cada uno de nosotros tendrá su propia respuesta. ¿Quién digo yo que es Jesús? Bueno, esta pregunta viene ya desde versículos atrás. Ya la semana pasada veíamos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Bueno, ahora para nosotros, para cada uno de nosotros. ¿Quién decimos que es Jesús? Y después podemos preguntarnos también, ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para ti? Pues con estas preguntas nos quedamos hasta aquí. Terminamos. Gracias por su atención, gracias por estar presentes. Y vamos a pasar, si por favor dejan de compartir, vamos a pasar a un momento de diálogo, a un momento de compartir. Alguien que quiera decirnos una reflexión, algún comentario, algo que les haya llamado la atención, pues con todo gusto, por favor, pueden levantar su mano y vamos dando la palabra. Carlos, adelante. Buenas noches. Esta exposición me encantó y yo quisiera saber si mi conclusión puede ser la correcta. Y estoy sacando como conclusión que la divinidad de Jesús está en ser un hombre perfecto que nos conduce a el camino que nos lleva el camino a Dios.
Mira, sí, parte tiene tu conclusión de decir, un hombre perfecto es que Jesús precisamente se presenta como un hombre. Pero si vemos, ¿qué significaría un hombre perfecto? Pues, Jesús se la divinidad. O sea, es- pero tú me estás presentando a un Marcos que presenta a un Jesús muy humano. O sea, más, yo diría, tan humano que, pues hombre, tanto que los milagros de, por ejemplo, el de los panes y los peces, no es tanto el milagro, sino el compartir. Y el compartir fue lo que hizo, no fue que él realmente haya multiplicado los panes y los peces, sino que convenció a la gente para que compartieran todo lo que tuvieran, y cuando compartieron todo lo que tuvieron, todavía sobraron 12 canastos, ¿no? Entonces, si yo me quedo con un Jesús no tanto milagroso, porque no son tanto los milagros, sino como un hombre tan perfecto que ninguno de los hombres somos perfectos. El único hombre perfecto es Jesús. Y por ser un hombre perfecto es Dios. Sí, sí puedo decir eso. Mira, un hombre perfecto, así lo comprendes tú. Lo que nos enseña Jesús es que en su humanidad, precisamente se quiso hacer hombre, y Marcos va mencionando a lo largo del Evangelio que es tan humano, que es humano como, sí, sin pecado, podemos decirlo, pero tan humano como nosotros. Y la humanidad tiene estas limitaciones, tiene finitud. Y en ese sentido, vamos a decir que no es un humano perfecto. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que un humano perfecto sería aquel que nunca tuvo, digamos, un enojo, por ejemplo? No. No, ¿por qué no? La condición humana es esta. No, porque ser perfecto, perdón, digo, ser perfecto no es que tú no tengas un enojo contra algo que sea injusto, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando echó a los mercaderes, pues era con ira, porque estaban haciendo una cosa mal. O sea, eso para mí, ese enojo, esa ira, no es ningún pecado, ni mucho menos, ¿no? Es una defensa de lo que yo creo y de lo que yo debo defender, ¿no? Entonces, digo, perdón de que, porque sí, estoy pensando en un Jesús más hombre, ¿no? Pero no quiero dejar de pensar en un Jesús Dios. Comprendo tu punto. Precisamente lo que Marcos, perdón, nos trata de ver es que veamos a ese Jesús hombre. Y que a partir de ese Jesús hombre, de su manifestación humana, de sus actos humanos, nosotros vayamos reconociendo y vayamos vislumbrando y vayamos viendo a ese Dios. ¿Sí me explico? No dejamos de ver a Jesús como Dios, pero en principio no lo vemos desde la resurrección. Es decir, Marcos no lo ve desde este punto de un Jesús glorioso, de un Cristo, sino desde este Jesús terrenal. Claro, yo comprendo tu punto y sí puedes decir, ¿es un hombre perfecto? Sí, tú lo puedes decir, porque acabas precisamente diciendo, por esto, ¿no? Pero precisamente Marcos lo que nos enseña es a mirar a ese Jesús humano, que a partir de esa humanidad nos muestra la divinidad. Esta es una maravilla. Ya en sí mismo, ese Dios que se ha querido hacer hombre es algo sumamente sorprendente e incomprensible, ¿no?
cómo se ha querido hacer hombre. Y a lo mejor este acto, de que se hace hombre, esta kenosis que nosotros llamamos, lo puedes a lo mejor leer un poco más y descrudiñado en un libro que se llama Solo el amor es digno de fe, de Hans-Urs von Balthasar. Se llama el libro, Solo el amor es digno de fe. Y nos hace referencia a eso, ¿no? A esta que nos, este vaciamiento de Dios, a este Dios que se hace hombre, y cómo eso, pues va en el camino, ese Jesús, y cómo eso precisamente es digno de fe. ¿No? Ya Baltasar hablará de otras cosas, pero claro que sí, Carlos. Gracias por tu comentario. No sé si tengas algo más que... No, gracias por la respuesta, pero sí es que como la educación de nosotros nos enseñaron un Jesús más Dios, ¿no? Y los milagros, y hoy nos presentas, igual Jorge y otras personas nos están presentando a un Jesús más humano y que hay mucho más identidad como ser humano que como Dios milagroso, ¿no? O sea, sino más llegado a uno, ¿sí? Y eso a mí me gusta, me encanta sentir a un Jesús y un Dios mucho más humano, mucho más cercano y no tan alto, ¿no? Entonces te agradezco mucho, ¿no? Perdón, al contrario, te agradezco mucho tus comentarios. Gracias, Carlos. Gracias por tus comentarios. Y precisamente es eso. La espiritualidad que veíamos es espiritualidad que tenemos en encuentro con este Dios, pero este Dios que es cercano. O sea, ver a un Dios, ver a lo mejor a este Jesús divino, como tradicionalmente a todos, creo yo, nos lo enseñaron, bien dice esto, Carlos, pues de repente verlo hacia otro lado, ¿no? Hacia otra esfera, o si lo podemos poner en un plano hacia arriba. Y Marcos lo que nos enseña es a verlo de frente. Si es una relación entre un yo y un tú, entre dos humanos, ¿no? Entre dos personas, entre dos amigos que pueden dialogar, que nos escuchamos, que sé que me escucha y que puede estar ahí. Beatriz, levantaste la mano, adelante, por favor. Hola, sí, profesor. Es pues una presentación donde pues Jesús muestra su anonadarse, ¿verdad? Desde que fue encarnado en el seno de la Santísima Virgen para ser sensible a todo lo que como humanos sentimos en nuestra fragilidad humana. Y él se hace cercano porque sabe que sufrimos por carecer de ese conocimiento que nos lleva a pues esa plenitud, ¿verdad? Pero es lo que nos viene a enseñar precisamente, porque Él quiere que todos gocemos de esa plenitud, de una salvación, y Jesús nos va enseñando el camino. Lo único que nosotros, bueno, en lo personal debo hacer es pues ser dócil siempre y imitar sus virtudes, ¿verdad? Ser cercana, ser dispuesta, estar abierta a compartir, ser justa, perdonar, ser humilde, porque eso es lo principal también que nos enseña, ser obedientes. Y pues es una enseñanza muy completa. Solamente basta para que yo sea merecedora, pues que siga ese camino que Él nos muestra, porque Él nos lo dijo, soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Es lo que creo yo, me ha dejado pues más firme, profesor. Muchas gracias. Gracias, Beatriz, gracias por tus comentarios. Y pues todos vamos aprendiendo. Cuando nos escuchamos, todos aprendemos. ¿Alguien más
¿Algún comentario? Bueno, si no hay otros comentarios, aquí escribieron en el chat. Gracias, Carlos, por tu comentario. Gracias también a Esther. Yo les doy las gracias. Que tengan una excelente noche. Y recuerden que el día 22 pues inicia el siguiente curso, ¿no? Para que ustedes estén listos, para que hagan el proceso necesario y pues para que nos vayamos preparando todos. Pues gracias y nos seguimos viendo. Hasta luego. Maestro, muchas gracias. Gracias, maestro. Muchas gracias, Muchas bendiciones. Muchas gracias. Saludos a todos. Bendiciones. Buenas noches a todos. Gracias. A todos. Buenas noches. Buenas noches. Un abrazo. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Bendiciones. Fue un placer. Gracias. Buenas noches. Gracias.